versos 19 y 20. 19 y 20 dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Misterio. Ah, misterio. Ok. Otra vez repitiendo: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, así dice la palabra, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Fortalecidos para enseñar. Una de las características que podemos entender en cuanto a la intercesión, ¿verdad? En cuanto a interceder. Yo creo que una de las debilidades de la iglesia hoy en día, ¿verdad?, es la falta de oración, la falta de interceder. Creo que, y esto lo vemos más bien en especialmente en nuestra denominación, ¿verdad?, en nuestra iglesia. Creo que algunas veces hacemos otras cosas o pasamos haciendo otras cosas, pero hemos descuidado totalmente lo que es el orar o el interceder. El apóstol Pablo nos habla claramente sobre lo que es la palabra interceder. Y cuando hablamos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar, dice, a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Con el poco tiempo que había estado en Guatemala, en las 3 diferentes iglesias, o 4 iglesias, ¿verdad?, o 5 iglesias, perdón, que visité, una de las características de nuestra iglesia del Nazareno es que la gente, cuando se les anima de poder ir al altar, cuando se les anima de poder interceder, toda la gente comienzan a orar, a levantar cualquier proyecto que hay dentro de la iglesia. Y esa es la razón, ¿verdad?, que las iglesias en esos lados, la iglesia comienza a crecer, el evangelio comienza a difundirse, o avanzar o extenderse. En algunas, en una ocasión, un día domingo, fue interesante porque el hermano que predicó hizo la invitación, aunque no había algo, ¿verdad? Él no había llamado a alguien que reconciliara, pero él invitó para que todos aquellos, ¿verdad?, que necesitaban interceder o que podían interceder en ese momento, que pasaran al altar. Y realmente la impresión tan grande, ¿verdad?, es que todos pasaron al altar. Sí, todos pasaron al altar, orando, intercediendo, con clamor, pidiéndole al Señor una nueva visión, una nueva esperanza en ese lugar. Por esa razón las iglesias en Latinoamérica, ¿verdad?, especialmente en el área donde yo
yo nací, las iglesias son tan grandes, ¿sí? Son tan grandes, porque la gente ora, la gente intercede, the people is praying, the people, ellos se ponen en el camino y comienzan a orar. Por esa razón, cuando Pablo dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, dice, el ministerio del Evangelio. El misterio del Evangelio. Ahora, cuando una iglesia ora, ¿qué sucede con los hermanos de la iglesia? Los hermanos de la iglesia comienzan a tocar las vidas de otras personas que no conocen a Jesús. Yo creo que uno de los problemas que tenemos aquí, bueno, especialmente aquí, ¿verdad? En nuestra iglesia es que en nuestra iglesia no oramos, no intercedemos. Y eso también se da en otras congregaciones nazarenas, que no se ora, que no se intercede, ¿sí? Por esa razón no hay un crecimiento en la cual dentro de la iglesia, sino que en vez de, si no hay crecimiento, cada día las iglesias comenzamos a decaernos de número de membresía. Especialmente si estuviéramos en Guatemala en este momento, ¿verdad? O en otra parte, ¿verdad? Y con este frío que está, ¿sí? La gente ahí están, siempre fiel, siempre fiel. Trabajan todo el día, ellos ahí están. Y el apóstol Pablo, él reconoce de que sin la oración, sin interceder, cuando una persona no intercede delante de Dios, no va a pasar nada. No va a pasar nada. No podemos tocar el corazón de Dios si nosotros no oramos, o ya sea de que en otro sentido debe ser el interceder, el orar debe ser los puntos primarios dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra organización. Por esa razón Pablo dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. ¿Sí? Da tristeza cuando no oramos, porque cuando no oramos nos cuesta compartir el Evangelio de Cristo. Nos cuesta hablar de Cristo. Estábamos un día, ¿verdad? Bueno, hace un día, hace unos cuantos días atrás, estábamos hablando de que en este año 2018, pues, nos centraremos más, especialmente el grupo de intercesión en las casas, ¿sí? Y realmente alguien dijo, hermano, pero el propósito es de que debemos ganar gente. Sí, debemos ganar gente. Pero el propósito primordial para poder ganar gente es orar primero. Es orar primero. No podemos no podemos alcanzar al mundo si la iglesia no ora. No podemos tocar el corazón de las personas si nosotros no oramos. Y vienen unas preguntas en las cuales creo que cada uno de nosotros podemos contestar. Y la pregunta sería, ¿verdad? ¿Cómo le hace sentir cuando lee que Pablo reconocía que había debilidades en su vida? ¿Cuál sería una de las debilidades en la vida? Bueno, ¿cuáles serían unas debilidades dentro de la iglesia? Aquí podemos ver, ¿verdad? ¿Cómo le hace sentir cuando lee que Pablo reconocía que había una debilidad en su vida? ¿Cuál sería una de las debilidades? Sabemos que es, ¿cómo sería debilidad en inglés? Weakness. Isn't it disability? No, it's not disability. Yeah. Weaknesses. Debility.
Okay. Debilidades is weaknesses. ¿Cuál sería Hay una weaknesses. de las debilidades? Sería, si nosotros lo What are some of the personalizamos, weaknesses? ¿verdad? Si lo hacemos nuestra esta pregunta, What are some of the weaknesses in our ¿cuál church? sería unas debilidades en la vida del cristiano? Weaknesses in the church. ¿En qué estamos Bueno. fallando los cristianos? En otras palabras. Not What are enough some of the prayer. weaknesses? Well, la mujer que Dios me dio dijo que no hay suficiente de oración. Sí. For some reason, I have a difficulty in finding time, especially now with Bill home all the time. It's Soy not his culpable fault. de todo. But to spend time in prayer, you know, you get up in the morning, oh, okay, this needs to be done, or that needs, or I need to go here or go there. Then I come home and then I do something else. And then at night it's like, uh-oh, I haven't stopped to spend time in prayer. And I think that's probably a weakness of many, many people. We become demasiado ocupados con otras cosas, de Get too usar busy. el tiempo, de orar y para que dar tiempo con Dios. Vivimos en una sociedad que cuando hay muchas cosas de hacer, yo creo que es más de trabajo, es más de cuando estamos en casa. Tenemos máquinas de la computadora. No estoy diciendo un crimen de hacer este tipo de cosas, pero cuando está robando todo de nuestro Exacto. tiempo, entonces cuando estamos demasiado ocupados en otras cosas y no hay tiempo para adorar a Dios y hacer cosas, entonces hay un problema. Es un problema, yo creo que en América, yo creo que otras partes del mundo también, queremos tener una vida muy suave, sin problemas, y para descansar y gozar diferentes cosas. Y no queremos usar la disciplina de hacer cosas para tratar de asistir y ayudar en la iglesia, para tratar y ayudar gente que están sufriendo. Estamos demasiado ocupados que estamos en América, entonces hay dinero que podríamos regalarnos porque estamos satisfechos en descansando. Es un problema como la sociedad cambia. Yo creo que hay personas que cambian también. Yo creo que pienso que la vida cuando está demasiado suave, la gente no hace nada. Sí, sí. Sí, yo creo que Cuando hay abundancia. sí. Si yo tengo dinero en mi bolsa, no debo estar trabajando y haciendo nada, solamente para regalarme. Yo creo que yo estaba comenzando de leer un libro, el título es como what's the war? The war on Guerras de, Guerras, what's God's? I forgot. Dioses. Dioses
en guerra, en guerra. Yo creo que In war. en war. Entonces está pensando que para nuestras almas es una lucha que siempre que está pasando. Siempre está pasando. En esta forma de dioses que la mayoría de nosotros no vamos a tener un Dios de ídolo, pero tenemos cosas que tenemos más interés que en sirviendo al Señor. El título del libro está diciendo que estos son los dioses falsos. El primer mandamiento es que podremos honrar a Dios. Número uno, no hay otros dioses antes de Dios. Entonces cuando estamos pensando de cosas del ganar poder, influencia, por ejemplo, por dinero, estamos haciendo cosas para sentir mejor. Entonces personas toman vino y cosas del sexo. Yo creo que cuando el mundo está pensando para entretenimiento de otras cosas, entonces ese es un Dios que está luchando. La Escritura nos dice que nuestra batalla no es como carne y hueso, es por los dioses. Los dioses. Entonces necesitamos mucho ojo, mucho ojo. Estas cosas que está luchando contra nosotros. Exacto. Así es. Exacto. El afán. Entonces que está hablando que hay debilidades en la iglesia porque gente que están prestando demasiada atención a los dioses, los dioses de diferentes cosas. Es interesante, hermano Así Bill es. y hermana Sue, porque esto cuando hay una debilidad dentro de la iglesia, especialmente para orar o para interceder, la iglesia comienza a decaer espiritualmente. Hay algo en la cual, pues, creo que usted mencionó, ¿verdad? Bueno, tanto como usted dijo, siempre estamos dedicados a buscar otras cosas que no son importantes. Son como poner más atención en otras cosas, ¿verdad? Y yo creo que eso es algo lo que el enemigo en este tiempo, ¿verdad? Como que quiere robarnos o quiere ponernos obstáculos para que nosotros no intercedamos. ¿Qué hace la iglesia hoy en día? Vamos a decir, ¿qué hace la iglesia? La iglesia hoy en día descansa más su tiempo en largos tiempos de alabanza. No quiere decir que es malo, es bueno. Pero se deja muy corto tiempo en cuanto al pasar tiempo con Dios, especialmente en la oración. Una de las características, debilidades, ¿verdad?, dentro de nosotros como nazarenos, en los cultos de oración o en los servicios de intercesión, se pasa más tiempo dando anuncios o dando peticiones y pasar más tiempo y se deja un tiempecito, ¿verdad?, para orar. Exacto. Pero si nosotros oramos, y una de las cosas, y es tremendo, yo creo que eso está sucediendo tanto entre los hispanos, ¿verdad?, hoy en día, y entre la iglesia anglosajona, ¿verdad? No importa que sea bautista, que sea nazareno, pero hay algo lo que ocurre, ¿verdad? Si hoy en día, cuando decimos una de las debilidades,
de la iglesia, ¿verdad?, es no interceder, cada día que pasa, la mayor parte de las congregaciones va decayéndose. Los jóvenes ya no quieren saber nada de Dios. Los medios jóvenes, ¿verdad?, no quieren, o ya sea, se está quedándose una iglesia de ancianos, ¿verdad?, de ancianos. Y poco a poco la iglesia se va cerrando, se van cerrando. Y uno se pregunta, ¿dónde están los jóvenes? ¿Por qué no pudimos interceder por ellos? ¿Sí? ¿Por qué no pudimos interceder por ellos? Es una debilidad en la cual tal vez en el momento no nos afecta, pero nos afecta en el futuro. Yo creo que una de las cosas en las cuales una de las debilidades es que a veces los jóvenes no saben orar, o los hermanos no saben orar, ¿sí?, no saben interceder, ¿sí? Otra de las preguntas, ¿verdad? ¿Por qué se llama embajador en cadenas? ¿Por qué se llama embajador en cadenas? ¿Por qué Pablo dice, por qué Pablo hace mención, ¿verdad?, sobre... Paul say that he's an ambassador in chains? Because he was in prison, wasn't he? por el cual dice, soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. La hermana Sue dio un punto de vista, ¿verdad?, que Pablo no estuvo todo el tiempo fuera. Él siempre estuvo en la cárcel. ¿Sí? He couldn't go Es anywhere. increíble. El evangelio que vivió Pablo es un evangelio en el cual no era cosa fácil. Sí, Prisionero. por evangelizar. Sí, sí. Pero una cosa que sí, Pablo, él sí sabía, si él no intercedía o si él no intercedía, ¿sí?, él no pudiera tener palabras de convencimiento para hablar a la gente, ¿sí?, del evangelio de Cristo. Por eso dice que soy embajador en cadenas. ¿Quién puede ser cómo podemos ser embajadores en cadenas? A veces yo me entristezco, ¿verdad? Muchas veces porque, especialmente hoy en día que hay mucho frío, la gente es el tiempo donde no quieren buscar de Dios. ¿Sí? La gente están más contentos de poder estar en casa, de tomarse una taza de chocolate, un chocolate, to drink a chocolate, o si no, café, o si no, ver una película en la casa. Es un tiempo, el mes de diciembre es un tiempo de relajamiento espiritual. Sí, sí. ¿Y cómo podemos, y yo me pregunto, cómo podemos entonces ser eficaces en la oración? ¿Cómo podemos ser eficaces, verdad? De que a veces nosotros decimos, Padre, en el nombre de Jesús queremos que se llene todo de gente estas sillas. Pero si nosotros no aplicamos la palabra de Dios, o si la gente, o si los cristianos no aplican la palabra de Dios, no podemos hablar del evangelio con denuedo. ¿En qué formas la oración fortalece otras piezas de la armadura? ¿En qué forma? ¿En qué formas la oración fortalece las otras piezas de la armadura? What about the armor? ¿En qué formas la oración fortalece las otras piezas de la armadura? And what form strengthens the other parts, the other pieces of What strengthens him? the armor, the Prayer. armor, Lord. Word of Prayer, God. faith. Me acuerdo que, bueno, la historia bíblica en el caso de Moisés, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel estuvo en la batalla, no me acuerdo en qué, en un llano, ¿verdad? En un monte, yo no sé si era Caleb y Josué,
o Aarón, no me acuerdo quién era, que cuando, Who was cuando, lifting up the arms of Moses? cuando Moisés comenzaba a levantar las manos, What's the name of the El pueblo lifting up the arms of Moses? vencí, el José, pueblo, I think, and Caleb, wasn't fortalecer. He asked for it? Caleb? Caleb. Caleb and Joshua, Jose? I think. I'm not sure. La mujer Sí. piensa. sí. Ella Yo creo sabe. que yo No, creo que no. es Caleb y Josué. Sí, yo creo que es Caleb. Cuando Moisés levantaba las manos, Y se cansaba. el pueblo fortalecía. El pueblo comenzaba. Cuando Moisés se cansaba los brazos, dice la Biblia de que el pueblo desmayaba, desfallecía y morían como moscas, ¿no? Como moscas. Pero cuando los dos, cuando Caleb y Josué levantaban sus brazos, es cuando el pueblo de Israel avanzaba. Yo creo que una de las cosas, ¿verdad?, en la oración es que sin la oración no podemos, aunque uno dice, aunque hablemos de armadura, pero sin la oración no podemos usar la armadura en diferentes aspectos espirituales. Hermano, estaba pensando que Jesús, el Hijo de Dios, Ajá, él, él tenía que orar cuando los discípulos están haciendo otras cosas, durmiendo. Si él necesita orar, el Hijo de Dios, es muy claro que nosotros necesitamos orar, exacto. porque faltamos el poder y fuerza como Jesús. Exacto. Amén, amén. Entonces, hermano, está pensando de la idea de oración, intercesión. Yo creo que una historia los pastores se usan en el pasado. Se tiene que pagar a una persona $10 cada hora. Cuando la historia estaba usando esto en el pasado, y $10 cada hora era enorme. Exacto. Ya es casi nada. Entonces, si puede pagar una persona $10 por una hora de oración, en aquellos tiempos sería muy difícil de encontrar una persona que iba a orar. Su trabajo no más de sentar aquí, tener una oración por tu familia, en la iglesia, y esto. En aquellos tiempos es el mismo punto de vista que tenemos esta noche. La gente no quiere. Exacto. Pero sí que podemos decir en como los términos de tiempos modernos, que podremos ofrecer a una persona $100 una hora de hacer nada de la oración. No está hablando de tomar una siesta o jugando un juego, pero realmente en la acción, en orando. Exacto. Entonces sería también difícil. Sería difícil, sí. Yo creo que una de las cosas que estamos pensando de Miguel es la oración. Yeah. Él tiene noches de oración, culto especial, pero yo creo que cuando comenzamos de tener la oración, una hora, continuamente, una hora de oración. Yo creo que estamos ajustando a nosotros de eso. Para mi esposa no es un problema para ella, porque ella tiene el regalo de oración. Amén, amén. Pero está pensando que en el tiempos pasados, antes de yo, era
una persona que ellos pidieron que ella orar durante la iglesia. Y él está orando. El pastor de la iglesia, el evangelista, y dije, bueno, hermanos, vamos a cantar un himno durante esta persona va a terminar su oración. Es una de las cosas que yo creo que la cultura, bueno, cuando vamos a tener una oración, voy a orar por 2, 3, el máximo 5 minutos es largo. Pero con los latinos no es. Yo creo que en la boda también, yo creo que, what was it? Talked about a prayer. At a wedding. To go to a wedding que va a durar 15 o menos 5 minutos para una boda. Pero en la iglesia latina, Yeah. Álvaro, bueno, was es the one. No, asistir. it was a funeral. Bueno, Wasn't está it Álvaro? pensando diferente. Okay. Él está pensando que él va a ir a una boda en esta es muy corta. Está pensando que en mente de él no vale la pena para asistir. Es casi nada. Sí, Pero cierto. yo creo que es parte de la cultura que hay un montón de personas. Yo creo que para mí, para ajustar, bueno, esta persona está hablando, ore. Bueno, vamos a tener un canto durante el tiempo, se puede acabar la oración. Exacto. Pero yo creo que es una diferente cosa. Sí. Este sí es interesante totalmente. Sí. Por ejemplo, me impactó mucho que puso un video mi esposo en una de las iglesias en Guatemala que él fue. La oración de las personas no oran así como estoy yo sentada. Ellos ponen esto en el piso En el o piso. tierra, ¿no? Sí, Ponen- yo creo que hay muchos. y nosotros, Sí. ay, que me duele aquí. Yeah. Tengo Sí. frío. No, Sí, Yeah. para mí de Wow. rodearme es difícil para Sí. levantarme. Yo creo que es Exacto. puedo estar de pie o Sí. puedo sentar. Exacto. Mi esposa, por años, ella no tiene problemas de bajar para los rodillas. Puedo hacerlo, pero no es muy incómodo Muy difícil. para levantarme. Sí. Cuando se pueda, voy a sentar. Exacto. Y gloria a Dios, hermano Bill, porque en sí Dios siempre Él recibe nuestras oraciones. Escucha, Él escucha nuestras oraciones, en qué manera nosotros lo hacemos, sea caminando, sea estar sentado, sea estar de pie, sea arrodillado, o ya sea de que Dios tiene un modelo de oración, pero no tiene un modelo en la cual de posición, cómo debemos orar. Yo creo que una de las características, como la cultura judía, ¿verdad? La cultura hebrea, es que ellos se postraban delante de la presencia de Dios, o ya sea de que ponían ellos se extendían, ¿no? Siendo como una señal de humillación, ¿sí? Pero gracias a Dios gracias a Dios y lo podemos practicar, pero yo sé que algunos, No como pueden. dice usted, ¿verdad? No pueden, ¿verdad? Pero bendito sea Dios, que Dios es un Dios de gracia y Él entiende, ¿sí? Lo peligroso es cuando el cristiano se queda así sentado en su banca, se queda así y su mente no está, ni su corazón no está en el lugar, Sí. sino que su mente está más volando en otro lado. Volando. Sí. ¿Qué Eso es lo voy a peligroso. hacer mañana? Ajá. Sí, correcto. O si no, pasan viendo así
Y realmente O los niños los distraen. la iglesia, ese es el problema, este es uno de los problemas muy graves de la iglesia. Es uno de los problemas en el cual no podemos luchar, o sea, no podemos concentrarnos, no podemos expresar todo lo que nosotros tenemos delante de Él. Y algo, porque dice, debemos orar siempre y por todos, dice, debemos orar siempre y por todos. Por eso Pablo dice, orad sin cesar, en todo tiempo, ¿sí? Pero dice, la oración debe ser como el oxígeno del cristiano. La oración debe ser el oxígeno del cristiano. Si yo no oro, Se falta la oxígeno. Falta la vitalidad. me falta el oxígeno. Oxígeno no puede vivir. Respirar espiritualmente. Oxygen. Oxygen. Sí. Ya, es como... The oxygen of the Christian. Sí, Yeah. es como un pez. Somos como los peces, ¿no? Por ejemplo, un pez no puede sobrevivir Sí, no está en el agua. si no está en el agua. ¿Sí? Necesita el agua, necesita el oxígeno del agua. Pero si el pez lo sacamos fuera, el pez no puede vivir menos de 5 minutos, sino que se muere. Y nosotros como cristianos, si nosotros nos tapamos nuestra boca unos 20 minutos, Un pez. 20 minutes, I dead. Ya, me muero. Porque mi cuerpo necesita el oxígeno. Y la oración la oración debe ser como el oxígeno del cristiano. Sin ella, la vitalidad desaparece en el creyente. Por otro lado, debe ser exclusiva sin excluir. Inclusiva, perdón. Por otro lado, debe ser inclusiva sin excluir a ningún hermano en la O fe. sea, orar por Sí. unos por otros. Orar los unos por los otros. So your Sí. vitality disappears. The believer. Sí. Y creo que ya estamos terminando. Debemos orar intercediendo por el ministerio de los predicadores. Sí. Debemos orar por el ministerio de los predicadores. Yo creo que, bueno, esta es una buena costumbre que nosotros tenemos como la iglesia del Nazareno, porque oramos por los misioneros, por los que están en todo el mundo, por los pastores. Aún nosotros oramos, ¿verdad? Por los hermanos, por Miguel, por Yasmín, en Shreveport, ¿sí? Oramos por todos los pastores. Los Gutiérrez, Sí. Yo creo que así como Pablo reconoció con humildad su necesidad de apoyo en oración, todo predicador del Evangelio lo requiere. Cada cristiano debe cumplir con su deber de no dejar solos a los ministros del Evangelio. Yo creo que si la iglesia no ora por su pastor, Si siempre aquí ha dicho, bueno, ustedes tienen quejas sobre el pastor y la predicación. sí, Pues probablemente el problema es que tuyo no está dando suficiente Correcto. tiempo para su pastor. la pastora. Correcto. Y eso la iglesia debe entender eso. Debemos saber cómo usar cada parte de la armadura espiritual. No es simplemente saber que contamos con todos los recursos de parte de Dios, sino que necesitamos ejercitarnos en el uso de los ministerios, de los mismos. Yo creo que todo esto, toda la armadura espiritual, todo es importante, ¿sí? Y cómo debemos usarlo dentro del reino de Dios es a través de la oración, Y terminamos que todo lo que se estudió aquí, pues uno de los escritores bien famosos dentro de la iglesia del Nazareno, ¿verdad? Es el hermano Barclay, ¿verdad? Y
realmente pues creo que con esto terminamos nuestra clase de la armadura de Dios para poder entrar el próximo año en otro tipo de enseñanza para fortalecer nuestra fe. Amén. Amén. Muy bien, ¿hay alguien que quiere compartir algo? Anyone have anything else to share? Okay. Okidoki.